Buenos días, el día de hoy voy a presentarles las generalidades del sistema reproductor masculino. Aquí su servidor, Leonardo Zárate Saldaña, del grupo 201. Estoy en la Facultad de Odontología y la materia es impartida por el doctor Omar David de la Fuente Medina, Anatomía General. Los temas a abordar aquí serían el escroto, los testículos, los conductos de transporte, sus glándulas anexas de los conductos de transporte y finalmente tendremos el semen y el pene. Comenzamos por decir que el escroto es una estructura de sostén para los testículos, testículo derecho, testículo izquierdo. Este va a estar compuesto de piel laxa y fascia superficial que va a colgar de la raíz del pene. Está separada en dos porciones exteriormente por lo que viene siendo el rafe. Este lo va a separar por lo mismo, una bolsa para un testículo derecho y una bolsa para el testículo izquierdo. Interiormente va a ser dividido por el septo o el tabique escrotal. Y este va a estar formado por fascia superficial y el músculo dartos, de aquí. Los músculos que encontramos aquí es el músculo cremaster y músculo dartos. ¿Qué decimos del músculo cremaster? Pues es continuación de este músculo oblicuo interno, como vemos en la imagen. Este tiene bandas de músculo esquelético y desciende por el cordón espermático. Va a rodear los testículos de igual manera. Y su contracción va a hacer que los testículos se acerquen a la cavidad pélvica, dado que pues, los testículos y el escroto es un músculo suspensorio y existen fuera de la cavidad pélvica. Un estímulo de frío, por ejemplo, va a hacer que este músculo cremaster acerque los testículos a la cavidad pelviana. Bien. Y este va a estar inervado por el ramo genital del nervio genitofemoral, L1, L2. El músculo dartos también es un músculo que encontramos en el escroto. Este es un visceral involuntario de inervación somática. ¿Qué hace este? Pues su contracción va a hacer que se tense el escroto y le va a dar una apariencia arrugada. Lo que sucede aquí es que el músculo cremaster, en conjunto con el músculo dartos, van a hacer que se acerquen los testículos a la cavidad pélvica y esto sirve para que se absorba el calor y se conserve el calor, dado que los testículos tienen que estar de 1 a 2 grados centígrados debajo de la temperatura corporal. La vascularización del escroto. La cara anterior está irrigada por las arterias escrotales anteriores. Estas son ramas terminales de la rama pudenda externa de la rama femoral. Viene de la arteria femoral. Su cara posterior, pues bueno, está irrigada por arterias escrotales posteriores. Y estas son ramas terminales de las perineales superficiales, de las pudendas internas. Sobre el drenaje venoso y linfático, pues las venas escrotales acompañan a estas arterias. Por lo tanto, también comparten su nombre. Y drenan fundamentalmente en las venas pudendas externas. Los vasos linfáticos transportan la linfa hasta los nódulos inguinales superficiales, estos que vemos aquí. La inervación. La cara anterior está inervada por derivados del plexo lumbar, estos que tenemos aquí, los nervios escrotales anteriores, y derivan estos del nervio ilioinguinal, que vemos aquí, que este también es un ramo genital del nervio genitofemoral. De aquí, ramo genital del nervio genitofemoral. Cara posterior, pues está inervado derivados del plexo sacro. Estos son ramos, nervios escrotales posteriores, ramos de los ramos perineales superficiales del nervio pudendo y el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior. Nervios escrotales posteriores, nervio cutáneo femoral posterior. Voy a hablarles del testículo ahora. Los testículos, sabemos, son las gónadas masculinas que van a producir espermatozoides y la testosterona principalmente. ¿Qué decimos de estos? Están suspendidos por los funículos espermáticos, de forma que el testículo izquierdo va a estar dispuesto de forma que el testículo izquierdo va a estar más debajo que el derecho. Bien. Una serosa llamada túnica vaginal, deriva del peritoneo, va a cubrir los testículos. Dentro de esta túnica vaginal que tenemos aquí, pues tenemos la túnica albuginea. Este es un tejido conectivo denso, irregular. Se extiende hacia el interior y nos va a formar tabiques. Los tabiques van a dividirse en lóbulos y cada lóbulo va a tener unos túbulos seminíferos. Aquí donde se producen los espermatozoides.
Ahora voy a hablarles de un conducto de transporte, porque este es un conducto testicular, de acuerdo con Tórtora. Primero tenemos que por secreciones de las células de Sertoli, estos espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos y van hacia los túbulos rectos, estos que encontramos aquí. Vemos que son un poco más alineados, vaya. Estos se juntan para formar la red de testis o la red testicular. De esta red testicular van a desplazarse hacia el conducto eferente y finalmente hacia el conducto epididimal. Este puede ser conducto o conductillo eferente. La vascularización, pues bueno, de este testículo. Algo importante, la vascularización de este testículo y del epidídimo, del que hablaremos más adelante, es la misma. Tenemos que esta arteria testicular se origina en la cara anterior de la porción abdominal de la aorta, entre las arterias renales y la mesentérica superior. Se ubica en reteroperitoneo, va a descender en dirección oblicua, cruza delante del uréter y también pues ingresa al conducto inguinal. Accede hacia el borde posterior del testículo. Arteria del conducto deferente. Esta pues se origina en la porción permeable de la arteria umbilical. Desciende por la pelvis de igual manera por detrás del fondo vesical. A partir de allí pues acompaña al conducto deferente que vemos aquí. ¿Sí? Sus ramas terminales irrigan al epidídimo y el polo inferior del testículo o su parte inferior. La arteria del conducto deferente. Esta se origina en la porción permeable. Esta se repitió. Un problema ahí técnico. Esta arteria cremastérica se origina en la epigástrica inferior, irriga las envolturas del cordón espermático y también irriga las bolsas escrotales. Llega hasta la cola del epidídimo y al testículo. Va a irrigar a estos dos porque se anastomosa con la arteria testicular y se anastomosa con la arteria anterior. Da el conducto deferente. Se anastomosan y en conjunto van a irrigar el testículo. Sobre las venas, pues a nivel del cordón espermático, se forma este plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme pues se encarga de transportar la testosterona a la circulación y también del drenaje. Se le estudia un grupo anterior y un grupo posterior. Este grupo anterior se origina a nivel de la cabeza del epidídimo y acompañan a esta arteria testicular, como vemos aquí. Los del grupo posterior emergen a nivel de la cola del epidídimo y van a acompañar a este conducto deferente de nuestro plexo pampiniforme. Como les dije, drenan los testículos y transportan la testosterona a la circulación. Los linfáticos, los nodos linfáticos testiculares, acompañan aquí a la arteria testicular y terminan en los nódulos lumboaórticos, tanto derechos como izquierdos. Sobre la inervación, esta proviene de los plexos lumbares y aórticos, testicular hipogástrico inferior y el plexo deferencial. Voy a hablarles de los conductos de transporte sobre la vía espermática. El epidídimo también es un conducto de transporte, solo que, pues, de acuerdo con Pro, se dice que la vía espermática la constituye el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra y las porciones de la uretra. Comenzamos por epidídimo. Esta es una estructura alargada que se sitúa en la cara posterior del testículo. Se une por tejido conectivo laxo. Los conductillos eferentes o conductos eferentes, estos están formados en la red testicular, la red de testis, hasta el epidídimo. Es una vía conductora y excretora de lo que viene siendo semen. Se le estudia una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola es la que se continúa con el conducto deferente. Sobre la cabeza tenemos que son de unos 12 a 14 conductillos eferentes, conductos o conductillos eferentes. Estos están enrollados y nos forman la cabeza. El cuerpo es nada más un conducto sinuoso del epidídimo. Y la cola. Seguimos con el conducto deferente. Este mide unos 45 centímetros de largo y asciende por el borde posterior del testículo. Como les dije, es una continuación de la cola del epidídimo. Este conduce los espermatozoides desde epidídimo hasta el conducto eyaculador, dado que termina aquí, en la ampolla. Su porción terminal está dilatada y se conoce como la ampolla del conducto deferente. Y aquí es donde transporta los espermatozoides, hasta el conducto eyaculador. Pues les dije, asciende por el borde posterior del epidídimo
y va a ingresar a la cavidad pelviana. Este gira por encima del uréter y termina a un costado e inferior a la vejiga urinaria. Termina aquí en la ampolla, su porción dilatada. Pues su mucosa es epitelio cilíndrico pseudoestratificado y consta de lámina propia también. La capa muscular, pues, es músculo liso y consta de tres capas a su vez, una capa externa, una capa interna y una capa media. Capa interna, capa externa son fibras longitudinales y la capa media son fibras circulares. ¿Qué decimos de este? Transporta los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epidídimo hasta la uretra, hasta el conducto eyaculador, del conducto eyaculador a la uretra. Esto lo hace mediante contracciones peristálticas por la cubierta muscular, dado que es músculo liso, es visceral involuntario. De esa manera se transporta. Hablemos del cordón o el funículo espermático. Es lo mismo, cordón, funículo. Es una estructura de sostén, a su vez, del aparato reproductor masculino y asciende desde el escroto. Es una estructura de sostén, como les dije, y esta es una imagen para que quede un poco más claro sobre de lo que va. Tiene aquí el plexo pampiniforme, el vas deferens. Esto es conducto espermático. Conducto deferente, plexo pampiniforme y epidídimo. Dentro tenemos estas estructuras. Este inicia en el anillo inguinal profundo, pasa a través del conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial. El conducto inguinal es otro del que hablaré más adelante. Y termina en el escroto, en el borde posterior del testículo. Tiene unas cubiertas, tenemos la fascia espermática interna, fascia espermática externa y fascia cremastérica, del músculo cremaster, que mencioné al principio. La fascia espermática interna deriva de la fascia transversal del abdomen. La fascia cremastérica proviene de la fascia de la escala superficial y profunda del músculo oblicuo interno del abdomen. La externa también es del músculo oblicuo externo y deriva de su aponeurosis y de su fascia de revestimiento. El cordón o funículo espermático, los contenidos. Como les dije, tenemos arteria testicular, tenemos un plexo pampiniforme y también tenemos lo que es el músculo cremaster y sus fascias, ¿no? Fascia cremastérica, la fascia espermática interna, fascia espermática externa. Las arterias y venas cremastéricas, la arteria testicular y demás. También tiene vasos linfáticos. Va de nuevo, esta es una imagen con un poco más de perspectiva. Tiene el ramo genital del nervio genitofemoral. Y ahora sí el conducto inguinal. Aquí es por donde pasa el funículo espermático. Este se dirige inferomedialmente a través de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen. Por aquí es donde pasa el cordón espermático y el nervio inguinal, ilio inguinal. También pasa el ramo genital del nervio genitofemoral, de L1 y L2. Este se sitúa paralelo. Este es paralelo al ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Aquí tenemos el conducto inguinal, que es paralelo y a su vez es superior. Se origina en su mitad medial del ligamento inguinal. ¿Qué encontramos aquí? Dos aperturas, un anillo inguinal profundo, que es lateral, un anillo inguinal superficial, que es medial. Y de nuevo, pues lo que pasa por aquí es el nervio ilioinguinal, L1, y el genitofemoral, ramo genital del nervio genitofemoral, del plexo L1 L2. Este conducto inguinal no es muy grande, como vemos aquí en la imagen, mide unos 4 o 5 centímetros. Tenemos el anillo inguinal profundo, este es lateral, como les dije. Su abertura está hecha por la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y del anillo inguinal superficial, que es medial. Su apertura está hecha por la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Encontramos pilares también. Estas son las partes de las aponeurosis que están medial y lateralmente al anillo superficial y el anillo profundo también. ¿Qué van a formarse los pilares? El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis. Vamos aquí. Pilar lateral, tubérculo del pubis. Y el pilar medial se inserta en la cresta del pubis. Tenemos también unos límites, la pared anterior y pared posterior. Pero la pared anterior tiene la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Perdón, oblicuo interno. No, sí es oblicuo externo.
Tiene la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Vamos aquí. Esto es anterior, esto es posterior. Y está reforzada por músculos de oblicuo interno en la porción lateral. Tenemos esta porción posterior también. Está formada de fascia transversal y está reforzado medialmente por el falso inguinal. Tenemos aquí posteriormente la fascia transversal y el falso inguinal. El falso inguinal es la unión de la aponeurosis del oblicuo interno más la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Y seguimos con otro conducto de transporte, los conductos eyaculadores. Estos se forman por la fusión del conducto de la vesícula seminal más la ampolla del conducto deferente, su porción terminal. Y estos se forman encima de la base de la próstata, que tenemos aquí arriba, y van a atravesarla en sentido anteroinferior. Aquí tenemos el conducto de la vesícula, más la ampolla esta, y nos forman el conducto eyaculador. Estos van a terminar en la uretra prostática, como vemos aquí. El conducto deferente termina en su porción dilatada. Este es el conducto eyaculador y termina en la porción de la uretra, la porción prostática. Aquí es donde eyectan espermatozoides y secreciones de la vesícula seminal, una de las glándulas anexas. Y esto es inmediatamente antes de que el semen se libere desde la uretra hacia el exterior. La uretra es el conducto terminal, tanto para el aparato binario como reproductor. Es una vía de salida común para semen y orina. La uretra. Sí, la uretra. La uretra es el conducto terminal. Va a medir unos 20 centímetros aproximadamente y va a pasar a través de la próstata, de los músculos profundos del perine y por el cuerpo esponjoso del pene. De ahí vienen sus porciones, ¿no? De ahí viene el nombre. Cuando pasa por la próstata es la uretra prostática. Una vez que pasa por este grupo de músculos es la uretra membranosa. Y cuando pasa a través del pene es la uretra esponjosa. También puede decirse que es la porción peneana. Ahora hablemos de las glándulas anexas. Estas tienen forma de bolsa, las vesículas seminales, perdón. Vesículas seminales tienen forma de bolsa. Están ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria, como vemos aquí. Esta es una vista posterior. También son anteriores al recto. Estas van a secretar un líquido alcalino que es viscoso y tiene fructosa y un agente coagulante. Este ayuda pues a que los espermatozoides pasen a los conductos eyaculadores y a la uretra. La alcalinidad de este líquido que secretan ayuda a que se neutralice la acidez de la uretra y el aparato reproductor femenino. Los extremos superiores de las vesículas seminales están cubiertos de peritoneo y van a situarse posteriores a los uréteres. El conducto de la vesícula seminal se une en la ampolla del conducto deferente, como les dije anteriormente, y nos van a salir el conducto eyaculador de aquí. ¿Cuál es su vascularización? Pues bueno, es la arteria del conducto deferente. Esta es parte de su vascularización. Y las venas forman un plexo alrededor de las vesículas, que desembocan en los plexos venosos vesicales, los plexos venosos prostáticos, que marqué aquí en verde, y las venas rectales medias. Tenemos aquí el plexo venoso vesical, este que puse en rojo. Este es lateral. Finalmente las rectales medias, que las puse aquí en morado, donde desembocan el drenaje. Algunas de sus inervaciones, pues bueno, estas glándulas, las vesículas seminales, tienen inervación por los ramos mucosos, sensitivos, secretores y musculares que provienen del plexo hipogástrico inferior. Este es el plexo hipogástrico inferior, el que está en púrpura. Vamos a hablar ahora de la próstata. Esta es la mayor glándula accesoria y es única. Se ubica debajo de la vejiga y va a rodear la uretra prostática. Veamos aquí, uretra prostática, la rodea. La próstata, esta segrega un líquido lechoso y es levemente ácido, unos 6,5 de pH. Las secreciones de esta próstata constituyen el 25% del volumen total de lo que es el semen. Va a contribuir a la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides. Esta contiene una base relacionada al cuello de la vejiga, un vértice en contacto con la fascia en la cara superior del esfínter de la uretra y los músculos perineales profundos. Esta aplicación sirve un poco para ubicarse, solo que le faltan algunas estructuras. Su cara anterior es muscular y tiene fibras transversales hacia el hemiesfínter vertical a modo de canal.
Este forma parte del esfínter de la uretra, su cara anterior. La cara posterior se relaciona a la ampolla del recto, más para acá. La cara inferolateral se relaciona con el músculo elevador del ano, también un poco más para acá. Sobre la próstata se le estudian lóbulos, pero primero que nada, estos lóbulos están separados por esta hendidura, este surco, que no es muy hondo, y el istmo de la próstata. Este es anterior a la uretra y sobre todo es fibromuscular. Es la continuación superior del esfínter externo de la uretra hasta el cuello de la vejiga. Tenemos entonces que los lóbulos derecho e izquierdo se separan por este istmo de la próstata y por el surco en la cara posterior. Este surco es poco profundo, como les dije. Es gracias a esto que se subdividen en 4 lobulillos. Lóbulo inferoposterior, este se sitúa posterior a la uretra y es inferior a los conductos eyaculadores. Es la cara de la próstata que se palpa mediante el tacto rectal. Este tacto rectal es una exploración médica de la cual comúnmente se usa para detectar un cáncer de próstata, ¿sí? Así que comúnmente cuando se insertan los dedos lubricados por el recto, es común que sea palpable esta porción de la próstata, el lobulillo inferoposterior. De esta manera, en una prueba para ver si alguien tiene cáncer de próstata, pues se tienen que detectar más que nada masas anormales, masas sospechosas o algún tejido anormal. Aquí otra imagen. Este es el lobulillo inferoposterior. Vemos que si insertamos los dedos por el recto, aquí tenemos que lo primero que se encuentra es el lobulillo inferoposterior. Lobulillo superomedial, este es profundo del inferoposterior y va a rodear el conducto eyaculador homolateral, a sus homolaterales. Tenemos el lobulillo inferolateral. Es directamente lateral a la uretra y forma la mayor parte del lóbulo derecho e izquierdo. Vemos aquí que abarca bastante espacio. Lobulillo anteromedial, este pues es profundo al lobulillo inferolateral, directamente lateral a la uretra prostática, su porción más proximal. Sobre la próstata y su vascularización, la irrigación es dada por ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. El plexo venoso prostático, este drena la sangre venosa hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna y recibe sangre de la vena dorsal profunda del pene. Acá tenemos el plexo prostático. La calidad de la imagen no es muy buena, pero tenemos aquí que esto que está en púrpura es el plexo prostático. Drenaje. Esta es la arteria vesical inferior, que destaqué aquí. Sobre la inervación, pues bueno, la inervación de la próstata proviene del plexo hipogástrico inferior, cuyos ramos forman el plexo periprostático alrededor de la próstata. Este es plexo hipogástrico, el que puse aquí como en verde azulado, y el plexo periprostático, que va a estar alrededor de la próstata. Lo puse en púrpura. Las glándulas bulboretrales, seguimos, son 2 glándulas bulboretrales, tienen un pequeño tamaño y tienen forma de guisante, ¿sí? Se sitúan posterolaterales a la porción intermedia de la uretra. Durante la excitación sexual, estas segregan un líquido alcalino, un poco parecido a la próstata, ¿no? Y lo secreta hacia el interior de la uretra. Esto nos protege a los espermatozoides y neutraliza la acidez de la orina y la uretra. Secretan este moco que lubrica el extremo del pene. También secretan este moco y se suelen expulsar de 1 a 2 gotas durante la excitación sexual, solo que estas gotas no contienen espermatozoides. Y estas sobre su vascularización e inervación. Reciben ramas de la arteria del bulbo del pene y la arteria uretral, que son ramas de la arteria pudenda interna. Las venas drenan hacia el plexo prostático o el plexo vesical que les mostré anteriormente. La inervación son de ramos del nervio pudendo. Hablaremos ahora de lo que es el semen. Es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal. Esto en conjunto nos va a formar el semen. Este es líquido formado a partir de secreciones de túbulos seminíferos, como les dije, de las glándulas, las células de Sertoli, vesículas seminales, próstata y las glándulas bulboretrales. Las glándulas anexas son los que nos forman el semen. El volumen, un volumen normal es de unos 2,5 a 5 milímetros, que van a contener unos 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Cuando este valor recae por los 20 millones de mililitros, este se considera que el varón va a ser infértil, por ende. Estas secreciones prostáticas le dan una apariencia que es lechosa
Y las secreciones de las bulboretrales, las glándulas bulboretrales, le dan una consistencia pegajosa, un poco viscosa. Hablemos ahora de lo que es el pene. Este es un órgano copulador, el último tema. Va a alojar la uretra. Y esta, pues como les dije, es la salida común de orina y de semen. Lo constituye una piel delgada, tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y también lo constituye fascia. Si lo estudiamos como un órgano genital externo, encontramos solamente lo que es pene y el escroto. El escroto que aloja los testículos, el pene que tiene la porción de la uretra, la porción peneana de la uretra. ¿Qué decimos del pene entonces? Que se estudia su posición anatómica, se estudia erecto, de manera que esto que vemos aquí, el rafe, esto es anterior y pues atrás es posterior. Acá vemos un pene completamente desarrollado que tiene un rafe, un escroto y el glande del pene. Acá encontramos la porción final de la uretra. Este es el orificio uretral externo. Entonces el pene se le estudia lo que es una raíz, un cuerpo y el glande. Como esto está erecto, se supone, encontramos que esto es distal, perdón, esto es distal y para acá, en dirección hacia arriba, sería proximal. Así que la raíz del pene es su porción más proximal, el cuerpo es su tercio medio, el glande es la porción más distal, donde tenemos el orificio uretral externo, y el glande del pene pues tenemos que tiene una pequeña expansión, viene siendo como su base, está aquí en la periferia y esto es la corona del glande. El pene está compuesto pues principalmente por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, el que rodea la uretra, su porción peneana y vulvar. Consta de una parte insertada, lo que es la raíz, y una porción libre, el cuerpo. El cuerpo es la porción libre del pene, que se suspende de la sínfisis del pubis, gracias a los ligamentos, de los que hablaremos más adelante. Pero, estudiado exteriormente, tenemos que la raíz del pene le corresponde a la sínfisis del pubis. Esta es una referencia anatómica importante. Otra imagen tenemos aquí el glande del pene, su rafe, el escroto y esta cara uretral. Como les dije, cara uretral, cara ventral o anterior, dado que está recto. Esto es anterior, lo atrás. Esto sería posterior, entonces. ¿Sí? Interiormente, ¿qué encontramos? Encontramos dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Y también se le estudia lo que es el glande, el cuerpo y la raíz. ¿Sí? Tenemos acá las glándulas también. ¿Sí? Así que tenemos dos cuerpos esponjosos y un cuerpo, perdón, dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Tenemos la vejiga, próstata, la porción de la uretra que pasa por la próstata. ¿Sí? Los cuerpos eréctiles tienen piel fina y móvil. De superficial a profundo tenemos el dartos, una dependencia del tejido adiposo. Son fibras musculares lisas también y son continuaciones del dartos que les mencioné en el escroto desde un principio. Tenemos también fase superficial, que esta lleva vasos superficiales. Fase profunda lleva vasos profundos. También tenemos la túnica albuginea, una cápsula fibrosa. Este envuelve directamente los cuerpos eréctiles del pene. ¿Sí? Entonces, cuerpos cavernoso y esponjoso del pene con la túnica albuginea. Como vemos en la imagen. La fascia profunda, que lleva las arterias y nervios dorsales del pene. Ramo de la vena dorsal profunda del pene. Encontramos también este prepucio, no les dije, pero el prepucio es una piel que cubre el glande. Durante una circuncisión, ¿qué sucede aquí? Pues bueno, estos son penes circundados. Una circuncisión lo que se hace es que se retira la piel que cubre el glande. Y aquí tenemos el tejido subcutáneo, que son veces dartos. Encontramos también las venas y las arterias. Tenemos que exteriormente, debajo de la piel, están las venas superficiales del pene. Una vez que pasan, profundo, una vez que pasa la fascia del pene, tenemos la vena dorsal profunda, arterias, arteria, nervio dorsal, arteria y nervios dorsales profundos, más la vena dorsal profunda del pene, que tenemos aquí también. Esta es una parte más vista acercada, ¿no? Tenemos también los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que aloja la uretra, ¿no? En los cuerpos esponjosos, perdón, los cuerpos cavernosos está la arteria profunda del pene. No se confunda con estas, las arterias y nervios que son dorsales.
Son profundos, sí, pero son dorsales. Y esto va un poco de lo que tenemos aquí. Vamos a hablar también del pene, las estructuras más bien de los cuerpos eréctiles. La abertura de la uretra que encontramos aquí en el glande del pene, porción más distal. Sí, tenemos también el cuerpo. Y proximalmente encontramos que los cuerpos cavernosos van a dividirse. Y esto nos va a formar, los cuerpos cavernosos distalmente, perdón, proximalmente van a formarnos lo que son los pilares. Son dos pilares. Y el cuerpo esponjoso proximalmente se dilata. Nos forma lo que es el bulbo del pene. Y estos constituyen la raíz del pene. Entonces les dijo, ¿no? Les dije, el cuerpo esponjoso, su porción más proximal se dilata para formar lo que es el bulbo del pene. El cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos, se dividen y proximalmente nos forman lo que son los pilares del pene. Vamos aquí en la imagen. Lo que es el bulbo y los pilares van a estar cubiertos de músculo. Vemos aquí, músculo bulbo esponjoso cubre el bulbo del pene. Músculos isquiocavernosos cubren los pilares del pene. ¿Sí? Estos son los músculos del espacio perineal superficial. ¿Qué decimos del cuerpo esponjoso también? Pues el glande, ¿no? Distalmente se expande el cuerpo esponjoso para formarnos lo que es el glande. Ya les digo que tiene el orificio uretral del externo, el orificio uretral externo y una corona. Este glande va a actuar como un capuchón. Tiene forma de bellota y actúa como capuchón para cubrir lo que son los extremos romos de los cuerpos cavernosos. Y eso es lo que constituye el pene. Ya sabemos, ¿no? Proximalmente nos forman los pilares en sus extremos. El, el cuerpo esponjoso se dilata. En su porción más proximal nos forma el bulbo, distalmente hacia el glande. Los músculos que encontramos aquí son los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjosos que cubren los pilares y el bulbo, respectivamente. También tenemos los músculos transversos superficiales del perineo, que se encargan de darle integridad al centro tendinoso. ¿Qué tenemos de los músculos isquiocavernosos? Bueno, se insertan en lo que viene siendo todo esto del arco púbico. Para ser más específicos, se insertan en la parte inferior de la cara interna de la rama isquiopubiana, la que le corresponde, ¿no? Ya sea izquierda, sea derecha, izquierda-derecha. El músculo bulbo esponjoso tenemos que estar dividido aquí por el rafe medio. Esta es una de sus inserciones, de hecho. Así que una de las inserciones del músculo bulbo esponjoso es el centro tendinoso, el rafe medio, y también sus fibras se van a insertar aquí esto que viene siendo la membrana perineal. ¿Sí? Y otra de sus inserciones son los cuerpos cavernosos. ¿Qué decimos de sus fibras? Se discurren anterolateralmente, ¿sí? Y se unen aquí a los cuerpos cavernosos. El músculo isquiocavernoso, ya les digo, se inserta aquí en el arco púbico. ¿Y de qué se encarga este? Este desplaza la sangre de los pilares del cuerpo, porque cubre los pilares, y va a desplazar la sangre de aquí de los pilares del cuerpo hacia el cuerpo del pene, cuando esté en erección. El músculo bulbo esponjoso desplaza la sangre desde las partes insertadas del pene hacia el glande. Este también tiene otras funciones. Elimina la orina residual de la uretra después de la micción y emite de manera pulsátil el semen durante la eyaculación. Así que la micción, ¿qué es la micción? Esto es emisión de orina, vaya, es orinar. Pero esto es facilitado, la acción de orinar, facilitada por el cierre, perdón, por la relajación del esfínter interno de la uretra. Hablemos ahora de los ligamentos. Tenemos dos ligamentos, ligamento fundiforme y ligamento suspensorio. Este ligamento suspensorio se origina en la cara anterior de la sínfisis del pubis, cara inferior, perdón, y pasa inferiormente dividiéndose, como vemos aquí, se divide. Se fija la fascia profunda del pene. Tenemos que sus fibras son cortas y muy tensas. Esta pues ayuda a que se anclen los cuerpos eréctiles a la sínfisis del pubis. El ligamento fundiforme desciende por la línea media, desde el alba anterior de la sínfisis del pubis. De hecho, sus fibras son anteriores al ligamento suspensorio. Son fibras largas y laxas. Se divide para rodear el pene. Y pues forma en conjunto el tabique escrotal con la túnica dartos. Aquí una vista más
una vista mejor. Este ligamento suspensorio, ligamento fundiforme. Tenemos aquí el ligamento fundiforme que se divide para rodear el pene. Se une con la túnica dartos y en conjunto van a ser el tabique escrotal o el septo. La erección. Esta erección es un proceso vascular que se genera por los ramos parasimpáticos que discurren por los nervios esplácnicos de la pelvis, desde ramos anteriores de S2 a S4. De hecho, los músculos que cubren aquí los pilares y el bulbo, respectivamente, y también los superficiales transversos del perineo, están inervados por el plexo sacro de S2 a S4, de igual manera. Entran en la parte hipogástrica inferior del plexo vertebral y atraviesan el espacio perineal profundo y la membrana perineal que tenemos aquí. Esto es para inervar los tejidos eréctiles, cuerpo esponjoso, cuerpos cavernosos. La estimulación de los nervios va a causar que las arterias de estos tejidos eréctiles van a relajarse. Esto permite un mayor paso de sangre y van a ser irrigados. Debido a ello, las arterias ilicinas van a enderezarse, aumenta su luz. Esto permite que la sangre fluya hacia el interior de los cuerpos cavernosos, de los cuerpos del pene, y pues vayan a dilatarse. De igual manera, los dos músculos bulbo esponjoso y los isquiocavernosos, dada esta excitación, lo que van a hacer es que comprimen las venas del pene, específicamente las venas dorsales, y así van a impedir el retorno de la sangre venosa. Por lo tanto, va a dilatarse, se va a expandir, aumenta el tamaño de rigidez. Esto provoca la erección. Y la polución. Polución, esto es previo a que se eyacule. El semen, lo que ya sabemos, es lo que constituye espermatozoides y las secreciones de las glándulas anexas. Este va a ser conducido hacia la uretra prostática o los conductos eyaculadores, tras movimientos peristálticos, ya sabemos, y de los conductos deferentes y las vesículas. Cuando se contrae el músculo liso de la próstata, este va a añadir líquido prostático, lo que da la apariencia lechosa. Y esto, que es una respuesta simpática del plexo lumbar, L2, L1, L2. Tenemos finalmente la eyaculación. Esta es liberación brusca del semen después desde la uretra hacia el exterior, por el orificio externo de la uretra. Es un reflejo simpático de la región lumbar, de la médula espinal, y se produce por el cierre del esfínter interno. Durante la micción se relaja el esfínter. Aquí es todo lo contrario, el esfínter se cierra. Se cierra para evitar que pase orina, ¿sí? Así que esto es una respuesta simpática de L1, L2. Y la contracción del músculo uretral es una respuesta simpática también del plexo sacro, S2, S4. Contracción de músculos bulboesponjosos y los isquiocavernosos, es de los nervios pudendos, S2, S4. Por mi parte, eso sería todo. Esto es parte de la actividad. Bien. Mis fuentes de consulta son Pro, Tordora, Moore, Gray y Nether. Gracias por su atención y por mi parte esto sería todo.